toque de diana, compromiso, punto, honor. Un militante, un combatiente, un corazón, vamos urgente al llamado del amor. Suramérica para los suramericanos, unión para la libertad, para la grandeza, para la justicia. Hoy ha comenzado una nueva batalla. Eso nos toca a nosotros, hermanos. En tiempos de llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, estuviste allí y ahora estoy por ti. Mi comandante reafirmado, la victoria consagrado al pueblo que grita, se queda el amor. María Roja enamorada, un gigante que cabalga en libertad. Eres de un pueblo inmenso, hecho de tierra, luna y sol. Desde el sur un continente se levanta, pisa y canta. Ole, 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 ole. Una sola debe ser la nación de todos nosotros, la nación latinoamericana. Todos somos de la misma nación. Una sola es nuestra patria. Un saludo a todas y todos los que hoy, dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela, estamos comprometidos con nuestro Estado-Nación, con nuestro pueblo, en unión todos y en la corresponsabilidad que siempre ejercemos. No podía faltar ese huracán bolivariano que está suelto, con ese padre Bolívar, y que hoy vemos cómo ante las amenazas que tiene la patria está el padre Bolívar vivo, porque es la doctrina Monroe, una doctrina Monroe de ellos versus la doctrina bolivariana. Y en este esquema estratégico de referente informativo, como siempre, en 10 años activos en esta plataforma de canales desde Telefan, que tenemos el canal multiplataforma con las redes sociales y por la señal abierta, como siempre. Estamos aquí dándole vida a lo que hoy es una comunicación diferente, una comunicación que tenemos que ir construyendo con un contenido epistémico y del que tú eres parte, ese compromiso que siempre tenemos. Hoy tenemos aquí a el profesor, al estudioso como siempre, Jorge Berrueta, nada más y nada menos ante estas amenazas que estamos viendo, que seguimos neutralizando en unión popular, militar y policial, porque no es poca cosa estar derrotando, como siempre, neutralizando 1041 medidas coercitivas unilaterales. Esa doctrina Monroe. Jorge, bienvenido, director de la Biblioteca Nacional, parte del equipo de lo que es hoy la revisión de la historia militar, una comisión ministerial. Igualmente saludar a la Asamblea Nacional que ya se nos otra vez convocó, saludar a su presidente, doctor Jorge Rodríguez, y al comandante William Fariña, presidente de lo que es la comisión del estudio de lo que es hoy. Vamos a conmemorar 200 años de lo que es ese decreto de Chuquisaca, del Padre Libertador, porque hoy estamos hablando de la doctrina. Ya esta semana tenemos reunión en la Asamblea Nacional, fuimos convocados con esos estudios permanentes. Gracias, comandante Fariña, por darnos igualmente esa asesoría. Honores, estamos trabajando por la patria, a ti también, Jorge. Importante hoy que ya la Asamblea Nacional esté ya estudiando estos 200 años de la doctrina estratégica de Chuquisaca, que es lo que hoy hemos dicho siempre, que es el cambio climático, que se nació de aquí, de estas partes, como pusimos en esa música y en ese video que aparece nuestro comandante Chávez. ¿Qué podemos decir de la doctrina Monroe? Porque mira lo que hemos estado neutralizando. Hemos estado hoy dándole vida en unión popular, militar y policial a todo este tipo de amenazas. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la deferencia, la invitación. Enviarle ante todo un saludo a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo este gran equipo de hombres y mujeres que conforman TVFAN. También, bueno, a toda nuestra gente de la cultura, la gente de la Biblioteca Nacional, del Archivo General
de la Nación, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, del Movimiento de Historia Insurgente, y bueno, toda esa gente que nos acompaña siempre cuando asistimos, tenemos el compromiso de estar acá en este programa para conversar sobre temas, bueno, de historia, efeméride, temas con pertinencia también en lo que es el contexto y cómo la historia nos permite entender esa traza, esa impronta de origen que conecta el pasado con el presente y nos da ideas para prevenir situaciones y para tener en cuenta algunas circunstancias y contextos en los cuales se han presentado algunas circunstancias, ¿no? Pareciera que no nos hemos equivocado en estos años desde el referente informativo en la medida en la que la revolución bolivariana y la gestión popular que se viene desarrollando se consolida, transita ese tránsito. Fíjense ustedes, 17 trimestres, lo puede investigar, lo puede consultar, 17 trimestres de Venezuela creciendo en su Producto Interno Bruto. Bueno, no era para menos que aparecieran de nuevo con intensidad todo un conjunto de medidas que buscan quebrar la voluntad del pueblo venezolano. Pero bueno, como ha ocurrido en circunstancias recientes y como ha ocurrido históricamente, pues los venezolanos daremos de nuevo un paso al frente para defender los intereses de la patria, para defender esa energía que está en nosotros, esa impronta de origen, y bueno, para defender nuestro Estado, para defender nuestro país, nuestra república, la cual nadie nos regaló. Esto hubo que conquistarlo a pulso y bastante sangre ha corrido aquí a lo largo de nuestra historia. Pero estamos de nuevo en un incremento de toda una estrategia donde hemos visto nosotros de nuevo, imagínense. Yo creo que ya lo han intentado desde el comandante Chávez con el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que ya pasamos los 1000 intentos aquí de todo un conjunto de situaciones de terrorismo, de golpes de Estado, de incitación al odio, de provocar una desestabilización generalizada, de una pérdida del control del orden interno en el país, desorden público. Lo han intentado todo y de nuevo, bueno, estamos en presencia, ya, digamos, desenmascarado una parte, yo lo veo así, de toda esta conspiración contra Venezuela, bueno, de volver, fíjense ustedes, los hemos invitado a arreglar las cosas en paz, los hemos invitado a elecciones, acabamos de celebrar la elección número 33, elección número 33, no se presentaron porque lamentablemente su camino no es el de la paz, no es el de la prosperidad de Venezuela, su camino es el de la desarticulación, su camino es el de la conspiración, su camino es el de arriesgar la vida de los venezolanos en situaciones conflictivas, ¿no? En provocar el caos, en provocar alzamientos militares, ¿no? En tratar de tomar bases militares, ¿no? Poner bombas, o sea, en presencia de quiénes estamos nosotros. Eso, digamos que es parte de la reflexión necesaria en este momento de cuál es la oferta de país que nos está planteando este sector de la oposición. Una guerra. ¿Con qué objetivo? Obedecer a intereses extranjeros. Porque ven que a pesar de todo ese ensañamiento sistemático que durante todos estos años se ha orquestado estos laboratorios de guerra psicológica contra Venezuela, en donde nos han puesto el poder adquisitivo, digamos, negado. O sea, ha habido una devaluación forzada de nuestra moneda, ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde referente informativo, digamos que esa es una de las cosas, un aval que tiene este programa, que siempre se alerta con tiempo, cosas, circunstancias. Mira, este perfil, ya hay un perfil de la conspiración en Venezuela y hay indicadores que reflejan, están en algo. O sea, ya la Venezuela de la hora no es la misma de hace 50 años,
de hace 70 años, de hace 100 años, de hace 125 años. Venezuela aprendió a detectar cuando se ponen en marcha este tipo de situaciones. Y bueno, cuenta con todo un conglomerado de hombres y mujeres que, como lo hemos felicitado en otras oportunidades, que están en las sombras combatiendo, luchando contra esos enemigos que se mueven en la oscuridad, contra esos enemigos que fraguan conspiraciones, con esos enemigos que tratan de cautivar, de ofrecer de nuevo agujas y espejos por todo, por el todo venezolano, por nuestras riquezas naturales y minerales. Pero afortunadamente los venezolanos pues no hemos caído en eso. Y todos como un solo cuerpo hemos interactuado precisamente para detener. Así es que bueno, una felicitación para todo ese conglomerado, toda esa comunidad de inteligencia de Venezuela que ha logrado de nuevo, una vez más, detener una situación que pudo haber traído innumerables vidas humanas de nuestra gente, ¿no? Y eso nos tiene que llamar a la reflexión de quiénes son los que están detrás de esto, de quiénes son los que están planificando y de cuál es su oferta real para Venezuela. ¿Es la guerra? ¿Es la pérdida sistemática de la prosperidad que hemos venido alcanzando? Vuelvo y repito, 17 trimestres creciendo económicamente. Atacan, arrecian, tratar de evitar que la revolución y ahora la gestión popular dé resultados, ¿no? Vamos a elecciones, no participan en las elecciones. Su camino es el terrorismo. Entonces eso es parte, digamos, bueno, de toda una estrategia, y ahora con esta, digamos, decisión del gobierno de los Estados Unidos de incrementar ofertas por... Oye, de verdad que uno a veces, y cuando ve la historia de los Estados Unidos y ya uno sabe que esta gente viene en algo, ¿no? Están buscando es eso, la desestabilización, la desconfianza, dividir el equipo, ¿no? Generar suspicacias. Y digamos, no somos nuevos en esto, pero sí molesta porque en vez de estar preocupados por su propia situación interna, que es bien delicada, por cierto, ¿no? Pero bueno, entendemos que lo que está detrás realmente de ese gobierno son corporaciones que lo que están buscando son recursos naturales y minerales, y bueno, Venezuela no escapa a ser poseedora de esas riquezas, y en ese contexto, en este contexto geopolítico mundial, bueno, nos convertimos en ese vellocino de oro que todos desean tener, ¿no? Entonces, bueno, en esa circunstancia los venezolanos tenemos que estar todos muy alertas porque vuelve de nuevo una arremetida que se viene hilando, la cual fue dando, digamos, en ese contexto de las informaciones que se manejan, tiene un perfil y fue hilando, como lo hemos visto en programas anteriores acá, pues hay un hilaje de esa conspiración contra Venezuela, de esa conspiración contra la revolución bolivariana, contra la gestión popular, bueno, que sin lugar a dudas los venezolanos volvemos a dar un paso al frente, cerramos filas, ¿no? Olvidamos las circunstancias, las diferencias, y cerramos filas porque sabemos que lo que está detrás de esto es un mal superior. O sea, es que es quien quiere el todo o nada. No, el mundo no es así. El mundo dejó de ser unipolar hace mucho tiempo, y de ahí, bueno, esa doctrina bolivariana que inspiró desde allá, desde la creación de Bolivia, ese principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y que luego el comandante Chávez, que hay que reconocérselo, cuando plantea la multipolaridad, ¿no? Y transitamos ese camino. Entonces, para resolver los problemas de Venezuela, para resolver los problemas del mundo, no hace falta quemar el país y mucho menos quemar el mundo. Hace falta sentarse y conversar, dialogar. Pero mientras estas corporaciones que buscan hacerse con los recursos naturales y minerales de la humanidad, pues está algo difícil lograr esa paz
¿no? Pero nosotros seguimos empeñados en transitar ese camino de la paz, de la prosperidad, la seguridad del pueblo venezolano y bueno, nuestra población sabe que cuando hay movimiento es que, bueno, la revolución nos está defendiendo de algo, hay algo en movimiento. Bueno, ese algo en movimiento ha salido lamentablemente una vez más a flote para demostrarnos a todos que sí hay intereses, que sí existe una conspiración que trata de sumergirnos en una guerra, bueno, para desestabilizar y en ese caos ellos aprovecharse de la situación. Pero bueno, aquí estamos los venezolanos una vez más dando la cara, dando un paso al frente y más seguro de defender y proteger lo que tanto nos ha costado históricamente y bueno, más en el contexto de la Revolución Bolivariana. Fíjate, te agradezco ese empezar hoy el programa, porque rechazamos totalmente las declaraciones de la fiscal Pam Bondi, allá en esa doctrina Monroe, de cómo quieren, según ellos, poniendo falsos positivos, poniendo un poco de cosas y elevando una suma que para nosotros esto no tiene valor, en contra de nuestro presidente y comandante y jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moro, porque vemos que es una doctrina injerencista. Por eso es que hoy teníamos que tocar el tema de la doctrina Monroe, de irnos en profundidad, porque esto es un andamiaje histórico y del que el mismo señor Trump había indicado que para él la doctrina Monroe está vigente en toda esta América, que nosotros cuando hablamos del padre Bolívar es la América meridional. Entonces hoy vemos cómo en unión popular, militar y policial estamos rechazando. Referente informativo se suma y felicita a las mujeres y los hombres del silencio, a todo el sistema defensivo territorial de la DIGESIN, el SEBIN, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, del que estamos rechazando hoy esas declaraciones, esa fórmula injerencista, así como rechazamos las 1040 medidas coercitivas unilaterales. Tenemos que dar un paso al frente, adelante en lo que son los intereses nacionales, de nuestro territorio, de toda nuestra geografía y nuestro poder constituido, porque tenemos 5 poderes y en el cual estamos concatenados con nuestra Constitución. Quiero felicitarte, Jorge, porque yo creo que uno tiene que ir fijando, como lo hemos hecho en 10 años, posiciones en favor de nuestra visión venezolanista, porque ¿quién puede decirle al padre Bolívar algo? Y esta traidora, y ese grupo de traidores tienen que ser puestos bajo la orden de nuestro poder judicial, respetando los derechos humanos. Ya basta ya de seguir incitando. Ahí tenemos ahorita cápsulas que vamos a sacar. En principio tenemos una, nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que en un evento manifestó que van a congelarse y no tiene nada. ¿Ah? Siguen con la mentira, con una mentira que se les cae la careta. El tema es que quieren nuestro petróleo, quieren nuestro oro, quieren nuestros recursos y no se lo vamos a dar a nadie, tienen que pagarlo como lo están pagando. Aquí Chevron tiene que venir como vino y está pagando el petróleo, porque eso es de nosotros, eso no es de ellos. Vamos a ver ese video de Nicolás, por favor, gracias. Uniendo lo mejor de la espiritualidad, de la identidad, del amor de un pueblo que es libre porque ha conquistado su libertad. Nadie jamás ni nunca nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conquistado a pulmón, como dicen por ahí, a pedal, con esfuerzo propio, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Yo soy un hombre del pueblo. No soy magnate ni aspiro a serlo. No soy multimillonario ni quiero serlo. No tengo bienes de ningún tipo ni los quiero tener. Lo único que tengo es el amor del pueblo y mi amor por la patria, de bolivariano consecuente, de chavista, de puro corazón que soy. Chavista en esencia. Bueno, me alegra mucho compartir este clima tan bonito de paz. Estaba hablando con Diosdado antes de venir. Estaba Silita aquí a mi lado. Silita, ¿dónde está? Silita se mojó llegando aquí. Nos cayó una agüita. ¿Ustedes también se mojaron? Ah, bueno. Llegan y se toman una sopita calientica. ¿Ah? ¿De qué puede ser la sopita?
de gallina negra, gallina negra, de gallina zurda, de pollo visco, de pollo, ¿verdad? Una sopita de pollo. Yo venía hablando con Diosdado porque Diosdado me estaba informando los últimos logros en la derrota de la extrema derecha fascista y de ese triángulo perverso y del mal que ha armado el imperialismo contra los pueblos de América Latina y el Caribe, contra Venezuela, que es el contrabando, el narcotráfico colombiano, con implicaciones del narcotráfico colombiano y de la mafia albanesa ecuatoriana, los vestigios de lo que fueron las bandas criminales venezolanas que están entre Venezuela y Ecuador, y la conspiración de la Sayona fascista, asesina criminal. Eso es un triángulo. Y el domingo pretendieron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública. ¿Ah? En eso está el sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente al sayonismo, frente al imperialismo, frente al narcotráfico, frente a este triángulo pavoroso de las bandas criminales, hay un triángulo vencedor, que es la fusión perfecta, popular, militar, policial, el poder popular, el poder militar y el poder policial de la Venezuela rebelde, bolivariana y soberana. Ha habido grandes logros, se han capturado nuevos elementos que participaron, todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y a la mafia albanesa ecuatoriana, todos los caminos. Y todos los caminos conducen con los que estamos capturando a reminiscencia de las bandas criminales que derrotamos en Venezuela. Fíjate, eso es un trabajo que tiene bastante metodología, por eso es que felicitamos a los organismos del Estado, porque no es poca cosa lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y yo quiero de verdad, ahorita que tenemos a un defensor de nuestra patria, como lo es Jorge, que nos ha acompañado en estos 10 años. Aquí yo no quiero mucha gente, no. Todos hacemos, y quiero felicitarlo a él, quiero felicitar a Ernesto Villegas, le mandé un mensaje en estos días por el tema de que tenemos un combatiente, es director de la Biblioteca Nacional, tiene estudios en todos estos temas estratégicos, e igualmente es docente en nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro mayor general Omar Pérez Larroso. Un saludo a usted como viceministro de Educación para la Defensa. Estamos aquí activos corresponsablemente desde el referente informativo con la defensa de la patria. Ahí hay otro video, Nicolás, Jorge, porque ahí en ese mismo acto que fue en el estado de La Guaira, en una comuna, donde más tenemos ese método estratégico y muy positivo, ir a las catacumbas, en cambiar el escritorio por el territorio. Es lo que ya metodológicamente nuestro gobierno bolivariano, que diría nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, está enfocado como siempre. Ante las medidas coercitivas, nosotros estamos con la gente, dándole la mano a la gente. Hay un video que es importantísimo, Jorge. No sé si querías tú dar un comentario que nos habla de Irving, lo que hemos hablado aquí varias veces. Ahí, en plena faena, en pleno trabajo, ahí. Vamos a ver ese video, ¿lo tenemos por ahí? Vamos a verlo. Más cerquita, más cerquita. Bolívar lo dijo en este libro maravilloso que voy a publicar en mis redes otra vez. Y paz queremos y paz tendremos. Hágase la paz y la paz se hizo. Hágase la unión y la unión se hizo. Dios con nosotros, ¿quién en contra? Como decía Bolívar, en las cartas de la dignidad de octubre de 1818 que publicamos,
precisamente en este título conocido, vente camarógrafo, vente para acá, mijo. Este título conocido como Pueblos Libres vencen a imperios poderosos, epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense, respondiendo en 1818 las insolencias de un embajador agente estadounidense de apellido Irving. Bolívar le dice en sus cartas, algo maravilloso, muchacho, muchacha, impresionante, para que vean de dónde venimos nosotros, quiénes son nuestros padres. Le dice, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos del pueblo de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Fíjate las palabras vigentes del padre Bolívar contra ese Irving que quería financiar a la empresa española, hablo yo de empresa como campaña militar, pues, y el Bolívar se le pone ahí. ¿Ah? ¿Qué podemos decir esto, Jorge? Bueno, rapidito, vamos a una pausa, pero vamos a empezar en retrospectiva, ¿no? Bueno, primero saludar pues a toda la comunidad de historia militar de nuestro Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, al profesor Henry, a todo el equipo docente, porque me hizo recordar que, por cierto, en el año 2018, nosotros, bueno, se hizo un evento desde la Academia Militar del Ejército, donde precisamente abordamos este tema, el tema, digamos, del bicentenario de estos hechos que nos leía el presidente Nicolás Maduro en este libro y en otros que salieron, por cierto, en esas mismas circunstancias, compilando documentos del Libertador en ese contexto, y donde abordamos un tema bien interesante, que este Irving era un agente de inteligencia norteamericano que venía con la misión de evaluar, de ver, claro, hoy en día, 200 años después, esas fuentes han salido a la luz en otras latitudes, y bueno, efectivamente él rindió informe, número de tropas, organización, si realmente teníamos capacidad de ganar o no. Claro, ya Estados Unidos viendo para ver cómo se acomodaba, digamos, políticamente lo sucesivo, pero lo cierto es, para recordarle al pueblo de Venezuela, para que vea que estas cosas de la hora no son tan de la hora, sino que tienen una traza de origen. Bueno, ¿qué ocurrió en aquel momento, en el 1818? Que Bolívar le da esa respuesta a los norteamericanos. Bueno, que ellos venían a traerle logística a los enemigos nuestros, a la monarquía española. Entonces, bueno, le interceptamos los barcos y, bueno, se molestaron. Los que debíamos estar molestos somos nosotros. Después de todo ese gran esfuerzo donde aquí se logró, y hay que reivindicarlo con ese impulso de Miranda en los inicios de la guerra de independencia para que la élite nuestra agarrada, bueno, como es la gente que tiene esos niveles económicos, se decidiera a arriesgarlo todo por una independencia. Eso es gracias al discurso de Miranda y al empeño de Miranda y el poder de convencimiento para que decidieran por la independencia. Y bueno, obviamente decidir la independencia implicaba una guerra que ponía en riesgo los recursos de todas esas élites, pero se logró que ese sector de la población nuestra se decidiera y bueno, y se iniciara todo ese proceso, digamos, de esa guerra total de nuestro pueblo contra la monarquía española. Pero bueno, volviendo a la hora, bueno, todas esas estrategias siguen en el ahora, presentándose de nuevo con fuerza, porque lo que está aquí en juego es apoderarse de los recursos del país. Y fíjate tú, ¿no? El presidente comentaba anteriormente, antes de la lectura de esta compilación de documentos sobre aquel intrincado, donde aparece este oficial norteamericano, Irving, que vino a reclamar la devolución de las goletas, los barcos que se le habían interceptado trayendo logística para apoyar a la monarquía española. El presidente hablaba de un tema que, fíjate, no comentamos, ¿no? El tema de la lucha contra el narcotráfico. Y yo decía, cónchale, ¿no será eso lo que
lo que más molesta al gobierno norteamericano, porque ellos dicen luchar contra el narcotráfico, pero ese es el país donde más bueno, lo sabemos. Yo no estoy diciendo nada aquí que usted no maneje, que lo puede investigar por su propia cuenta, ¿no? Y resulta ser que, recuerdo que en los últimos 60 días, si revisamos los últimos 60 días de informaciones en Venezuela y sacamos la cuenta, yo creo que le hemos decomisado alrededor de 50 toneladas de droga. Ay, nosotros somos los que estamos en el negocio de la droga. ¿Quiénes serán los que realmente están en el negocio de la droga? Que nosotros le estamos interceptando y hay que verle el ojo a 50 toneladas de droga que hemos detectado en los últimos 60 días, y los que se molestan son los que están por allá en los United States, ¿no? ¿No será que le estamos afectando el negocio de la droga? ¿No? ¿Cuánto valdrán esas 50 toneladas de droga? ¿No valdrán los 50 millones estos que ahora ellos dicen? Oye, son cosas que nos tienen que poner a pensar. Claro. Entonces, y para culminar, porque sé que vamos a la pausa, esto me hizo recordar a un profesor nuestro, que no está, pero su legado queda, que es el profesor Aristides Medina Rubio, muy conocido en el mundo docente, en el mundo de los historiadores, porque él en sus clases, cuando algún cursante no estaba al día en las cosas del contexto de lo que estaba sucediendo en el país, y preguntaba alguna cosa y él veía que, oye, está desactualizado, él le decía, vaya al cine, poeta. Yo le diría a muchos compatriotas nuestros que no están pendientes de estas informaciones que son importantes para entender por qué hay reacciones contra Venezuela, por qué hay ataques contra Venezuela. Yo le diría, compatriotas, vayan al cine, vaya al cine, poeta, póngase al día para que cuando le pregunten usted sepa, mire, hemos logrado esto, hemos hecho esto. Obviamente en otras latitudes eso molesta. Gracias, Jorge. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen. Volvemos en esta visión y no podíamos de verdad dejar lo que es cuando uno habla de Bolívar, porque ¿quién trajo Bolívar otra vez y lo sacó de los pedestales? Mi comandante Chávez. Eso hay que decirlo. Esa gente que estaba antes del 99, esa gente escondía a Bolívar, le tenía miedo a Bolívar. ¿Por qué? Porque los amos de ellos eran aquellos que están allá en la doctrina Monroe. Entonces ahorita vemos cómo hay un proyecto definido en 26 años de revolución constitucional, porque yo creo que con esto hay que decirlo. Fíjate, por aquí tengo casualmente la agenda alternativa bolivariana de mi comandante Chávez. Aquí empezamos. Nicolás sabe lo que estamos hablando. Capitán Diosdado también sabe esto, lo que es la agenda alternativa bolivariana. Pues fueron parte de todo este andamiaje estratégico de estudio. Y hoy en Constitución, por ahí tenemos unos videos. Vamos a arrancar con eso, vamos a ver el video de mi comandante Chávez y luego está el de Nicolás, vamos a verlo. El primer gran objetivo histórico precisamente es el de la independencia. Y lo planteo de esta manera: defender expandir y consolidar el más preciado bien que hemos logrado ahora comenzando el siglo XXI. Ese más preciado, el más preciado, para decirlo con el padre Bolívar, no es otra cosa que la independencia nacional, la independencia patria. El segundo gran objetivo histórico es
continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista que todavía impera en nuestro país. Ese es el segundo gran objetivo histórico. Y eso tiene que ver no solo con lo económico, aunque por supuesto lo abarca, tiene que ver también con lo espiritual, lo ético, las bases espirituales del socialismo. ¿Cuál es la más grande base espiritual del socialismo? El amor. Continuar construyendo el socialismo sobre la base espiritual del amor, de la fraternidad, la buena fe, las mejores esperanzas, poner lo mejor de nosotros mismos como humanos, el humanismo. El capitalismo es lo contrario, es el salvajismo. Sálvese quien pueda. El darwinismo social. Sálvese quien pueda. Y se salva en el capitalismo el más fuerte. Pero el más fuerte sobrevive siempre sobre la ceniza de los más débiles. En el socialismo se pregona, y tenemos que pregonar con el ejemplo, con los valores morales y espirituales del socialismo, del humanismo, los que somos cristianos del cristianismo verdadero, y con esos valores, con esa inspiración suprema, construir en Venezuela, continuar construyendo, ya dije, el socialismo del siglo XXI. En lo político, y en lo político hay un centro de gravedad fundamental. Para que en el ámbito de lo político continuemos construyendo un verdadero sistema socialista. Me refiero al poder popular. Sin poder popular verdadero, organizado, fuerte, consciente, no habría socialismo. El poder popular, el poder comunal, el poder obrero, el poder campesino. Por eso es tan importante continuar consolidando ese poder popular y con él continuar dándole vida a la nueva hegemonía. Mucho trabajo nos viene por delante. Viene lo que más nos gusta a nosotros en la vida. Y lo que más nos gusta a nosotros es trabajar por nuestra patria. Como dijera el Libertador, siempre nos suena en la mente: trabajo y más trabajo, constancia y más constancia para tener patria. Y patria es lo que vamos a tener. Aquí le voy a dejar un regalito al comandante Reyes que le traje calientico de la imprenta. Aquí está convertida en ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela el Plan de la Patria, el Plan de Desarrollo Nacional de las 7 transformaciones. Este es el plan hecho por ustedes. Vamos a reproducirlo por millones. Es un documento extraordinario, además fácil y bonito para leer. Te nutre, porque está lleno de las realidades, de los sueños, de las posibilidades y de la verdad de una Venezuela que tiene un rumbo, que tiene un sueño, que tiene una utopía concreta y tiene un plan. Aquí está. En el pasado hubo venezolanos que, producto del bloqueo y las sanciones, fueron a buscar al exterior el sueño americano.
Hoy vemos cómo en Estados Unidos persiguen a los migrantes latinoamericanos. Hoy vemos cómo los persiguen, los golpean, los torturan, le violan todos sus derechos. Yo le digo a aquellos venezolanos que están allá afuera, ya, vénganse, vamos a construir Venezuela. Esta es la verdadera tierra de los sueños. Este es el verdadero sueño, el venezolano, el nuestro, el profundo, el magnífico, el sueño bendecido que se tiene que construir con nuestras manos. Tomar la enseñanza del gran Ho Chi Minh, la enseñanza de caminar con pies propios, la enseñanza de pensar con cabeza propia, la enseñanza de aprender a construir con las manos, con nuestras propias manos. Compatriotas que me escuchan en la cadena nacional que estamos transmitiendo este acto a nivel de todo el país por radio, redes, televisión, y aquellos que me escuchan en el mundo, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Nosotros construiremos esta patria a pulso. Superaremos los percances y problemas que se tengan. Fíjate, esto es importante, Jorge, porque hay un proyecto estratégico constitucional. La Constitución, la Ley del Plan de la Patria, que hoy es la 7T. ¿Qué podemos decir? La doctrina Monroe, que busca implosionar todo esto. Busca como sea una guerra sin cuartel, acabar con la tranquilidad, la paz, que es lo que quiere una gran mayoría, pero una gran mayoría de nuestro país, que está en unión hoy. Nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestros cultores, el poder popular. Estamos construyendo una hegemonía, como lo decía Chávez, pero a lo interno, con todos los subsectores sociales e industriales en este país. Fíjate, ¿no? Yo haría una pregunta con respuesta, ¿no? ¿Los planes en los Estados Unidos se hacen así como el nuestro? Creo que no. Los planes allá se hacen, bueno, desde las sombras, desde las aspiraciones e intereses de las corporaciones. En el caso nuestro, como lo vimos acá, bueno, se hacen de abajo, digamos, hacia arriba, al nivel aprobatorio que lo lleva y ahora lo constituye en una ley para darle una fortaleza a lo que se discutió, porque de alguna u otra manera, yo sé que muchos de quienes me escuchan, de alguna u otra manera, unos de forma más directa, otros no tan directa, transversalmente participaron en la construcción de estas 7 grandes transformaciones que están inspiradas, bueno, en la propuesta originaria del comandante Chávez y que perfilan, ¿no?, nuestro tránsito, y por eso con mucha propiedad hemos observado nosotros que la revolución bolivariana está entrando en una fase superior, que uno pudiera llamarla o denominarla de revolución popular, o sea, de gestión popular, ¿no? Bueno, digamos, gradual y progresivamente, que irá transitando en los próximos años su consolidación, porque es la apuesta que hacemos nosotros luego de la gran revisión de nuestra evolución histórica, de entender todo ese tránsito que hemos tenido, de las experiencias y circunstancias en las cuales nos hemos visto, se ha visto comprometida la seguridad del país en distintas épocas a lo largo del tiempo, y que bueno, también por cierto, me permite también recordar un dato, ¿no? Que es bueno que revisemos. Fíjese, incluso en materia de producción teórica, de productos literarios, de libros, oye, por lo menos hasta ahorita tenemos un incremento del 40%. Esas cosas no las ven algunos. Entonces este es un país que a pesar del bloqueo, a pesar de las circunstancias, está produciendo conocimiento en los distintos campos del conocimiento,
en lo político, en lo económico, en lo social, en lo histórico, en lo sociológico, en la biología, en la química, en la inteligencia artificial, que nuestra gente, por cierto, acaba de ganar un premio en ese contexto. O sea, a otras latitudes observan eso y dicen, oye, esta gente, a pesar de que se las hemos puesto bien difícil, trasciende a nosotros. Lo decía el presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué trascendemos? Porque en las circunstancias adversas pareciera que nosotros inmediatamente adaptamos respuestas socialmente, nos alineamos, cerramos filas, ¿no? De allí, y por cierto también, valga decirlo, todos los eventos, por lo menos que en materia histórica hemos tenido ya 3 en este año, donde se elaboró un material extraordinario llamado De Angostura al Libro Azul, donde más de 50 intelectuales de Venezuela elaboraron ensayos sobre esa gran reflexión de ese tránsito desde distintas voces y vertientes, desde la literatura, desde la sociología, desde la arquitectura, desde la política, incluso hasta desde el humor, ¿no? Porque son, bueno, las visiones de todos los campos de conocimiento que hacen la gran suma del conocimiento nacional sobre el tema que nos planteamos. Pero luego abordamos también el tema cuando el presidente Nicolás Maduro orientó un 25 de febrero de este año que transitáramos el camino, digamos, hacia entender en esa historia, que revisáramos la historia de la burguesía, del Estado burgués, bueno, para tratar de desenmarañarlo y poder avanzar hacia su desmantelamiento, ¿no? También hicimos un gran evento donde surgió un producto donde, bueno, desde todos esos campos de conocimiento se hizo el análisis necesario del tránsito que, digamos, que ha tenido el desarrollo del Estado burgués hasta nuestros días y cómo nosotros avanzamos hacia desmontarlo. Ahora nos reencontramos en el marco del Bicentenario de Bolivia también con un conjunto de reflexiones, ¿no? Celebrando el nacimiento de la República de Bolívar, pero también apuntalando a cómo ese pasado nos permite entender el presente y cuál pudiera ser el tránsito subsecuente, ¿no? Es parte también de la reflexión necesaria y cómo nosotros, obviamente Monroe desde los Estados Unidos no ve esto con buenos ojos, pero lo importante es que el pueblo de Bolívar sí lo vea con buenos ojos y con más razón defienda lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado históricamente hablando, bueno, como lo hemos hecho en otras oportunidades, dando un paso al frente para defender la patria. Jorge, vamos a irnos a una pausa. Yo creo hoy que estamos construyendo un programa diferente, agradezco todos los mensajes que nos llegan. Es la doctrina Monroe. Puede estar Trump, Biden, Obama, quien sea, los Bush, quien sea. Ellos tienen una doctrina que categorialmente, investigativamente, rechazamos porque nosotros tenemos nuestra idiosincrasia libertaria, independentista y, por supuesto, bolivariana. Vamos a irnos a una pausa, no se separen del programa. Estamos con el profesor Jorge Berroeta, director de la Biblioteca Nacional, profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bayoneta calada, montando con una visión geoestratégica, está todo nuestro pueblo activo en unión popular, militar y policial, porque el injerencismo aquí no entra. Igualmente la traición. Aquí dudar es traición, dudar es traición. Por eso es que hoy, dentro de toda nuestra visión en este programa especial, claramente condenamos desde referente informativo y mi persona cualquier situación atípica
y en contra de nuestra Constitución. Por eso es que hoy celebramos nuestra doctrina, y en esta celebración estratégica de estar en contra de la doctrina Monroe tenemos a Chávez. Vamos a ver a Chávez, vamos a ver lo que nos lleva ese Chávez vivo. Desde entonces, Bolívar comenzó a elaborar la fórmula para la victoria. O como lo había dicho él mismo, 6 años antes, allá en Roma, en el juramento del Monte Sacro, habló aquel joven de 21 años, 22 años recién cumplidos. Habló de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Pues él comenzó a despejar la misteriosa incógnita, a elaborar la fórmula. Y lo dijo: la unión, sí, pero no para cruzarnos de brazos. La unión para impulsar un proceso revolucionario y liberador. Códigos son estos originarios de nosotros como soldados, compañeros de armas. Códigos originarios de nuestra doctrina militar, la doctrina militar venezolana, que no debe ser otra, que no puede ser otra que la doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina. Antiimperialista, liberadora, revolucionaria. Así lo dijo Bolívar aquel día. La sociedad patriótica, dijo, la sociedad patriótica debe ser el centro de todas las luces y principios revolucionarios. Todos hoy debemos ser parte de la sociedad patriótica. 200 años después, centro de luces y de principios revolucionarios. También dijo en aquel discurso que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos dispuestos a ser libres. He allí el código del pensamiento antiimperialista que debe anidar hoy más que ayer en el pecho de cada soldado venezolano. La doctrina bolivariana. Y terminó diciendo: lo que hoy me atrevo yo a repetir en este patio de honor a los soldados de mi patria: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar sería perdernos. Sigamos poniendo sin temores las piedras fundacionales de la liberación de nuestra patria, soldados. Hoy Venezuela está en ese camino de la liberación. Y ese camino, ya lo sabemos, se llama la revolución socialista. Para obtener la independencia es imprescindible construir el socialismo bolivariano. Y los soldados de la patria, que han venido jugando un papel fundamental junto al pueblo, los invito a que sigamos jugando el papel junto a nuestro pueblo de los nuevos libertadores y libertadoras de la patria, forjadores de la patria socialista. Bolívar en Angostura,
voy a permitirme leer algunos de los rayos que lanzó Bolívar aquel 15 de febrero en el Orinoco. Para que veamos, para que sintamos una vez más cuán vigente está este planteamiento, y no solo cuán vigente está, cuán vivo, cuán en el corazón de la Venezuela de hoy, en el proyecto, en la esencia del proyecto bolivariano, y por eso se llama bolivariano. Leo. Mi opinión es, legisladores, que el fundamento de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Esto se llama socialismo. Es imposible la igualdad en el capitalismo. Solo es posible en el socialismo. Por eso es que, sin exageración de ningún tipo, vengo afirmando que el pensamiento de Simón Bolívar es un claro pensamiento socialista. La igualdad, Bolívar, lo sabemos, era maestro de la palabra, cuidaba mucho la palabra y utilizaba con gran precisión la palabra. Por eso dice aquí, nuestro sistema, el fundamento de nuestro sistema depende inmediata. Le pone tiempo Bolívar. Fundamental. Asignarle tiempo a un proyecto. Y Bolívar además le coloca tiempo igual a 0. Si es que fuésemos a utilizar la matemática. Fíjate, ahí venimos con los tiempos estratégicos del padre Bolívar. En estos agostos rebeldes no podíamos dejar de introducir ante las amenazas de esa doctrina Monroe, venimos al Monte Sacro. ¿Cómo se liberó con el maestro? Y luego Angostura en 1819. Es el camino correcto, Jorge. Es el camino que hoy nos lleva a la unión. Es el camino que hoy está nuestro gobierno en Constitución Bolivariana implementando el Estado social. Ante 1041 medidas coercitivas unilaterales estamos venciendo. ¿Es el camino correcto, Jorge? Son preguntas, pues, son preguntas. Así es. Yo rescato tres ideas, puede haber cuatro ideas clave, ¿no? Una que es la formación necesaria. Formarse en ideas. De allí, por cierto, invito a todos quienes nos escuchan a revisar las páginas del Ministerio de Educación. Se está dando ahorita, se está desarrollando una consulta sobre lo que va a ser el nuevo pensum educativo para el nuevo año escolar. Es importante revisarlo porque para poder opinar y bueno, y dar las ideas también y los aportes, porque se está solicitando esa gran opinión, ¿no? Pero es reforzar la identidad, los valores, ampliar el tema del patrimonio como cosa novedosa, que los venezolanos sepamos cuál es nuestro patrimonio histórico, dónde está, la accesibilidad a ese patrimonio, a nuestras bibliotecas, a nuestros archivos, nuestros museos, nuestros valores culturales en las regiones, ¿no? Es reforzar la identidad, ¿no? Entonces hay un elemento ahí que tiene que ver con la formación, porque si no se conoce lo que se debe defender, pues no se termina defendiendo, la formación. Lo otro que rescatamos acá es la necesidad del tránsito hacia la profundización de la organización.
Hemos conversado aquí en varias oportunidades que, bueno, los orígenes, esos inicios de nuestra guerra de independencia, reinó la multitud, el desorden, el caos, y no fue sino hasta cuando logramos niveles de organización, digamos, más precisos, que pudimos dar respuesta al esfuerzo de guerra. Es necesario organizarse, pero la organización, digamos, en su amplio espectro. Un Estado para la guerra, un Estado para el combate, para dar respuesta a la gestión necesaria que tiene que ver con la atención y el fortalecimiento de la población, pero en aquel momento también para dar respuesta a la seguridad en ese tránsito hacia la conformación o el paso de una monarquía a una república, ¿no? De allí que durante este año, en el caso muy particularmente nuestro, en todos estos escenarios de discusión, de debate, trabajáramos o estemos trabajando el tema de la doctrina que viene de ahí. La acaba de leer el comandante Chávez, ¿no? Esa doctrina que está intrínseca en las ideas del Libertador, en la doctrina del Libertador, bueno, de la transformación necesaria del Estado en Venezuela para, digamos, para adaptarse a las circunstancias, a las amenazas que pudieran estar poniendo en riesgo la seguridad del Estado y, bueno, transitar el camino, bueno, sin lugar a duda, de la prosperidad, del fortalecimiento de los intereses nacionales, que por cierto, valga decirnos, a los venezolanos no se nos olvida lo que pasó aquí en 1899 en el laudo arbitral de París, donde ni siquiera pudimos representarnos nosotros mismos. Entonces tuvimos que representarnos con los norteamericanos, que fueron nuestros abogados, en un tribunal donde la contraparte eran los ingleses, sus padres. Entonces ese tribunal, con una amplia cultura sajona, pues bueno, nos envolvieron en su visión del derecho muy distinta a la nuestra, y bueno, todos sabemos lo que ocurrió ahí, pero bueno, también sabemos que Venezuela supo dar su batalla en las décadas subsiguientes y bueno, nos montamos en el Acuerdo de Ginebra. Bueno, ya saben, me refiero al tema del Esequibo, que ha estado muy permanente, porque la revolución bolivariana, digamos, le volvió a dar el nivel que merece un tema de esa envergadura para los venezolanos. Es un tema de honor nacional, es un tema de compromiso nacional, de generaciones de ancestros nuestros que han tenido que, como decimos en criollo, frentear esta situación. O sea, es un tema no resuelto, y es un tema que mientras no esté resuelto, pues los venezolanos tenemos que estar firmes ante esta situación. Que por cierto, en este contexto, bueno, también se convierte en estrategia para ver si nosotros mordemos anzuelos por ahí. Vuelven no solamente los anglosajones y sus intereses, sino otros aliados que aspiran un pedazo de esa gran torta en la que ellos ven que es nuestro país, ¿no? Venezuela no es ninguna torta a repartir. O sea, Venezuela es un país con hombres y mujeres que habitan en él, hijos e hijas, bueno, de quienes son naturales y originarios de este territorio, pero también los que han venido en distintas épocas a hacer patria acá, a consolidar los intereses de un gran hilo conductor, que es esa doctrina que hablaba el comandante Chávez, que es volver a Bolívar. Y no entendemos a Bolívar como un individuo solo, aislado. Bolívar es la expresión de un pueblo que luchó por su independencia, por su soberanía, por conformar una identidad en contraposición a la monarquía española. Instauramos una república y en el marco de esa república, bueno, hemos ido transitando todo un conjunto de lucha por consolidar derechos sociales en nuestras constituciones, bueno, hasta llegar a la revolución bolivariana, que ya arriba, este año, arribó a sus 26 años, 25 años, vamos a los 26, y que se ha venido, digamos, consolidando, pero bueno, no es una camisa de fuerza. Eso es lo que hay que entender también. Es nuestra doctrina, es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Necesario es también, en estos nuevos tiempos, ver si en esos 25 años no han ocurrido cosas en el escenario geopolítico mundial, ¿no? En todo un conjunto de situaciones sociales que nos permitirían plantear, agregar cosas
poner en remojo ciertas cosas. O sea, es necesario, yo lo veo así, en el contexto de esta doctrina necesaria de la transformación permanente del Estado, que se hace necesario. Y fíjate, ahí en nuestra historia, cuando uno hace o revisa la historia de las constituciones nuestras, tienen una recurrencia que oscila entre los 25, 30 años, algunas más, otras un poquito menos, pero uno pudiera decir que, bueno, en nuestra historia, que han sido momentos difíciles y conflictivos, que ya en este punto del tiempo entendemos que no vamos a esperar el conflicto ni la guerra para discutir estos temas, sino transitar el camino para la reflexión necesaria y optimizar, ajustar nuestra, digamos, nuestra gran base de sustentación jurídica para las luchas del ahora y del porvenir. Fíjate, Jorge, perfecto análisis de la doctrina bolivariana. Tú perteneces a la Comisión Ministerial de la Revisión de la Historia Militar. Quiero saludar a nuestro general de división, Fran Zurita. Por aquí tenemos su producto intelectual, como siempre, aquí dándole vida. Pero queríamos ir a una pausa. En esta fórmula perfecta, ya culminando en este segmento, quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan, nada más y nada menos hoy. En la doctrina bolivariana no podíamos dejar en lo actual, como hacemos referencia de lo que es hoy una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, y todo un enfoque defensivo, Jorge. Pero iba nuestra doctrina, pues hoy tenemos unas cápsulas de lo que es la doctrina bolivariana y también de nuestro comandante Chávez. Vamos a verla. La doctrina bolivariana, entonces, la constatamos en un cuerpo programático, coherente, que devela las verdades más recónditas de un momento histórico concreto, la colonia. En un espacio geopolítico determinado, nuestra América, Abya-Yala, y que no se conforma con explicarlas a la luz del pensamiento y la ciencia más avanzada, sino que procede a la acción revolucionaria para transformarla radicalmente. Eso que los filósofos de la revolución han dado en llamar la praxis transformadora. No solo quedarse en la teoría, en analizar las circunstancias, como decía aquel filósofo, sino en transformarlas. Esta doctrina, cuyos ejes fundamentales son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad social y la democracia republicana, está contenida en la prolija discusión escrita por Bolívar, y sobre todo en sus hechuras puntuales y aún aquellos objetivos planteados que no se llegaron a realizar en su tiempo. Entre las temáticas revisadas en la reflexión bolivariana, encontramos una permanente preocupación por lo que hoy llamamos el buen gobierno. Por un lado se manifiesta esta patria independiente, libre y cada día más grande. Necesario es que de esto tengamos la más grande conciencia posible a través del estudio, a través del conocimiento, porque ciertamente fuimos manipulados durante mucho tiempo. Hoy presentamos el rostro casi vivo de Simón Bolívar, su verdadero rostro. Claro que desde hace tiempo ya venimos rescatando desde las entrañas de la tierra no solo el verdadero rostro luminoso, vivo de nuestro padre Bolívar, sino su verdadera idea, sus verdaderas ideas revolucionarias, antiimperialistas, humanistas,
Y aun cuando aquel término, o este término, el socialismo, desde el punto de vista político aún no se utilizaba en aquellos años en los cuales vivió Bolívar, bueno, había surgido o estaba surgiendo la corriente del socialismo utópico. Sin embargo, estudiando las líneas centrales del pensamiento de Bolívar, como nosotros lo hemos venido haciendo, perfectamente es viable, es posible, como lo hemos venido haciendo, construir las bases del proyecto socialista del siglo XXI, el socialismo bolivariano, aquí en esta tierra, aquí en estas aguas, aquí debajo de este cielo. El socialismo bolivariano además irradiar este continente con su pensamiento geopolítico. Ayer estábamos recibiendo y hoy han estado trabajando todo el día. Debo regresar a recibir los informes de los resultados del trabajo de todo el día de hoy del ministro de Planificación de la República Argentina, el doctor Julio De Vido, el presidente de la empresa petrolera. Bolívar convirtió al pueblo en ejército. El pueblo en ejército. Y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas y milicias, ¡qué creación! Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el Ejército Libertador, la Armada Libertadora, que fueron los dos componentes iniciales de la Fuerza Popular Libertadora. Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. La batalla está cruda, la batalla está cruda. El enemigo anda por todos lados. Aquí se consiguió con un hueso duro de roer, aquí en Venezuela. Duro. Aquí pudiera acelerarse todo. Y no en perjuicio del pueblo, no. Con esa organización, cada día hay que estar más organizado. Ideas y milicias. Ideas y partido. Ideas y organización. Proyecto, moral, mística, revolucionaria. Ejército y pueblo, pueblo y ejército. Fuerza Armada y su pueblo. Por eso aquí tenemos que dar gracias a Dios que nosotros hemos logrado encaminar los cambios y la revolución ahora, la revolución bolivariana, por la vía pacífica, y tenemos que cuidarla mucho. Y ustedes, señores generales, almirantes, tienen un gran papel que jugar como maestros en lo preventivo. No permitamos que un solo oficial, que un solo soldado de nuestra Fuerza Armada sea envenenado por esta oposición, por esta burguesía. No permitamos que nadie sea envenenado, que nadie dude de que este es el camino. Fortalezcamos nuestros movimientos sociales, el pueblo, el Partido Socialista. Discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria. Convirtamos a Venezuela en inexpugnable espacio de construcción de un mundo nuevo, y nosotros estamos en el proceso constituyente. El proceso constituyente no tiene fin. Es la activación del poder constituyente que luego se vuelve, según algunos teóricos, instituyente, porque va instituyendo. Yo me siento alegre, porque sé que todos ustedes son dignos soldados, y a partir de hoy van a ser más dignos aún del grado superior que ostentan para la patria, para el pueblo, para la revolución. Doctrina Monroe, volvemos otra vez como empezamos en este último segmento, versus nuestra doctrina bolivariana. Bolívar llegó, le dio toda
dentro de la complejidad de la época, de los tiempos, una campaña estratégica que expulsó el Imperio Español. Tú hablaste de Irving, porque estamos haciendo como una visión epistémica para cerrar el programa con un contenido como te gusta a ti, que nos ves siempre, agradecido a todas y todos. Y hoy culminando, ¿qué podemos decir de todo esto? Porque llegó Chávez y bajó a Bolívar de los pedestales, y hoy un gobierno social que dirige Nicolás Maduro Moros, de lo social, un presidente obrero que llegó con toda una metodología hoy ante 1040 medidas coercitivas unilaterales y 7 órdenes ejecutivas, y estamos venciendo. ¿Qué podemos decir hoy? Bueno, Luis, quisiera comenzar ante todo felicitando esas palabras tiempo, en tiempo histórico. Yo espero mucho del tiempo. Esas palabras que son fortaleza, ¿no?, que dio nuestro general Marcano Tábata. Un paso al frente a toda esta nueva arremetida del imperialismo norteamericano o de esas grandes corporaciones, que es lo que está realmente detrás de todas estas estrategias y de todas estas conspiraciones contra Venezuela. Y bueno, sabemos qué es lo que quieren ellos de nosotros. Felicitarlo. Sé que es un patriota, un bolivariano, un hombre estudioso de Bolívar, un hombre estudioso de nuestra historia, y que, por cierto, valga decirlo, estando yo como director del Archivo General de la Nación, publicamos un libro del cual él fue autor en el bicentenario de la batalla de Carabobo. Él estudió, por cierto, lo que fue la capitulación, porque esa campaña sí terminó en una capitulación que ocurrió aquí en Caracas, entre Caracas y La Guaira, la capitulación del coronel Pereira, jefe de operaciones del ejército realista acá, y él abordó ese tema magistralmente, y por eso sabemos que es un patriota, un hombre convencido, un leal, sí. La lealtad, fíjate, como parte de la doctrina bolivariana que nos conduce hasta ahora, lo decía el comandante Chávez. Ahí hay un comentario, él fue, y tengo que decirlo con honor, a quien honor se merece, parte de la maestría nocturna, cuando él estaba en Guardia de Honor. A él quiero saludar a Pérez Angelvi, a Pérez Maravé, de nuestra corte de la maestría en Seguridad de la Nación. Luego hizo el doctorado en Seguridad de la Nación, es postdoctor en Seguridad de la Nación. Imaginémonos hoy todas estas lastres y toda esta vida que hoy vemos cómo está la Guardia de Honor Presidencial, igualmente la Dirección General de Contrainteligencia Militar y nuestro SEBIN, igualmente con el rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro mayor general Alexis Cabello. Son detalles. Pero fíjate, Luis, nuestros servicios de inteligencia no son nuevos, son de larga data. Ya incluso para nuestra independencia ya existían, solo que asumieron una posición en favor de la construcción republicana, de la separación del dominio español. Es decir, que los norteamericanos no nos van a dar miedo a nosotros. No tenemos por qué sentir miedo de ellos. Nosotros tenemos también una trayectoria y una traza, sí, y la hemos demostrado en los grandes escenarios y en los grandes teatros de operación militar en el sur de América. O sea, lo hemos dicho acá, hay estudiosos como el coronel Sandalio Coronel, que por cierto estudió lo que fue la conformación de los servicios de inteligencia en la campaña del sur, pues, bajo el liderazgo del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Entonces, bueno, ¿cómo es? No le van a enseñar, no le van a echar cuentos al que de historia sabe. Los venezolanos, incluso los hispanoamericanos, somos de mayor trayectoria en estos territorios, ¿no? Y nos hemos conformado, bueno, a través de todo un gran proceso conflictivo de lucha a lo largo del tiempo de nuestra impronta de origen. Nos hemos logrado concatenar en una sola gran fuerza a pesar de las grandes desigualdades sociales que han imperado a lo largo del tiempo. Entonces, en la medida en la que avanzamos, nosotros vemos, cuando analizamos por allá el norte, vemos que nosotros superamos hace siglos cosas que ellos ahorita que están viviendo en materia social, ¿no? Entonces, es el temor a que este nuevo mundo que perfiló Bolívar por allá hace 200 años y nuestros padres de la independencia hispanoamericana logren concretar el gran objetivo histórico de todos nosotros, de los hispanoamericanos. Esa es la amenaza de los anglosajones, el peligro que ellos ven con nosotros, pero no son los pueblos del norte, son estos sectores que han dominado
bueno, todos los intereses económicos. De allí que necesario es que nosotros profundicemos en nuestras propias doctrinas, en nuestras doctrinas de guerra, en nuestras doctrinas económicas, en nuestras doctrinas del Estado. Y cuando revisamos a Bolívar, uno entiende que no es Bolívar solo, que es todo, Bolívar es expresión de un conglomerado, de una universalidad de saberes, de pensamientos, y bueno, que se ha ido a lo largo del tiempo sumando con otras vertientes, y bueno, que nosotros, digamos, no estamos amarrados a circunstancias, sino que buscamos trascender, solucionar, y bueno, eso es lo que desde otras latitudes, donde son un poco más cuadrados y más pragmáticos, no lo ven. Como nosotros nos esperan por un lado y salimos por otro lado. Bueno, y es la capacidad que tienen nuestros pueblos de adaptarse a las situaciones conflictivas y de trascender a ellas. O sea, no la tienen fácil con nosotros. Ahora, lo que sí es importante acá es entender que el tema de la transformación necesaria del Estado no es un capricho de nadie, es una necesidad estratégica, es la necesidad de reinterpretarnos, porque en este mundo en el que nos encontramos, históricamente se nos ha enseñado a que las cosas tienen que ser de una manera, y cuando esas cosas son de esa manera y nos vienen, digamos, ya encapsuladas en teorías, ¿no? Lo que están es buscando que nosotros nos alineemos a esas formas de pensamiento, porque es más fácil dominarlos, o es más fácil incluso a la hora de una brecha política que se puede establecer, es más fácil derrocarte. En la medida en que nosotros seamos nosotros mismos, y como lo decía, vuelvo y repito acá, a un gran pensador, a un gran educador nuestro, no solamente de Venezuela, sino de Hispanoamérica y del mundo, como lo fue y lo es, porque su legado sigue vigente. Simón Rodríguez, inventamos o erramos. ¿Qué nos decía él? Los que lo han leído saben. Es ser nosotros mismos, ser auténticos. Cuando somos auténticos, somos inexpugnables. Es ser como Chávez, el hombre que nos atrapó en el alma porque supo ser auténtico. Así fue Bolívar, auténtico en las circunstancias, en las situaciones que le tocó vivir, ¿no? Así es nuestro comandante y líder del proceso bolivariano, Nicolás Maduro Moro, que aprendió, bueno, del mejor maestro, aprendió de Chávez, es un hijo de Chávez, es auténtico, habla con la claridad, ahí lo vimos en los videos que analizamos el día de hoy, desde La Guaira, ¿no? Y cada vez lo vemos aún más compenetrado con nuestro pueblo, con esas grandes necesidades, y entender la complejidad de situaciones y de factores, y de entender que cuando hay un avance, una arremetida sistemática del imperialismo norteamericano, bueno, tampoco podemos tomarlo a la ligera. Hay que saber que hay planes, hay conspiraciones, algunas se han logrado detectar, otras están en desarrollo, pero sabemos también que contamos con un gran equipo de hombres y mujeres que también son herederos de un legado de quienes también han vigilado y custodiado la seguridad y la paz de este país para evitar la guerra y profundizar la prosperidad de la República, porque tenemos con qué. No es un eufemismo, no es que se nos ocurrió a nosotros acá desde referente informativo pensar que Venezuela tiene riquezas. Por favor, realmente las tenemos y son grandes, y cuando se acaba una cosa aparece otra, ¿no? Este es un país que pareciera profético, ¿no? Porque incluso cuando los españoles llegaron acá, las descripciones que hacían de lo que iban viendo les parecía que esto era la tierra prometida, el paraíso prometido, ¿no? Por allá en Paria, en el Delta, ¿no? Pensaron haber llegado a las descripciones bíblicas del paraíso, ¿no? Realmente nuestro país es un paraíso. O sea, no es un decir político, es una realidad palpable. Y mientras esa sea una realidad palpable, pues vamos a tener gente interesada en lo que aquí tenemos, en lo que hemos logrado conquistar y que nadie nos ha logrado, y que nadie nos ha regalado, pues, y que hemos venido gradual y progresivamente construyendo y trascendiendo de situaciones sociales hacia ese tránsito, no solamente que tiene que ver con la reafirmación cultural, sino en entendernos todos y cada uno como una gran fuerza, como una gran familia que entiende estas circunstancias y trasciende a ellas. Todo esto es importante
dentro de todo este contexto que estamos estudiando hoy, porque son las bases claramente de una doctrina y vemos cómo hoy estamos combatiendo, estamos venciendo con una claridad meridiana a esta doctrina imperialista como es la doctrina Monroe. Y yo creo que ahorita, antes de irnos, nos quedan unos minutos para que tú nos lleves también por el tema del papel del historiador en esta época. El historiador, porque estamos trabajando en la historia insurgente y hemos dado dentro de estos 10 años esa visión estratégica de lo que es la historia insurgente. Bueno, fíjate, el presidente Nicolás Maduro, en el cierre del Simposio Internacional sobre la creación de Bolivia, originalmente llamada República de Bolívar, hizo un llamado a los historiadores a profundizar las acciones, a profundizar la investigación, el discurso, para consolidar la verdad histórica de nuestros pueblos, de los sectores históricamente excluidos, de eso que no se ha incorporado al relato histórico, digamos, formal del Estado. Es parte de esa línea que hemos tenido durante la Revolución Bolivariana, no cambiar la historia, sino es poner en el tapete un conjunto de hechos que habían sido ignorados porque, bueno, es la historia de los pueblos, es la historia de quienes lucharon en los distintos campos de conocimiento para poder consolidar los derechos sociales a lo largo del tiempo, ¿no? Es parte de ese lineamiento que hemos tenido nosotros a lo largo del tiempo y que, bueno, el presidente nos pone un punto y sigamos adelante en eso. Fíjate, Jorge, gracias entonces. Mira, quiero agradecerte por toda esta visión, por toda esta fórmula. De verdad que quiero saludar al profesor Ernesto Villegas Polá, ministro del Poder Popular para la Cultura. Un saludo, Ernesto, a todo el equipo de la Cultura, porque estamos trabajando la historia insurgente y no podía faltar que estuviera con nosotros Jorge Berroeta, quien es director del archivo de la Biblioteca Nacional. Quiero saludar a todas y todos, esperemos que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.